Urano entra en Géminis y viene a revolucionar tu vida y el mundo. Pero ¿cómo realmente te afecta a ti a nivel personal? Esa es la pregunta más importante. ¿Cómo lo vas a sentir? ¿Es una energía armónica para ti o una energía muy disruptiva en tu vida? ¿Cómo saberlo? Eso depende de los signos de Sol, Luna y Ascendente que tengas en tu carta natal. Y por eso, en este video, vamos a estudiar el efecto de Urano en Géminis para los 12 signos del zodiaco. Así que te invito a que hagamos este viaje astrológico juntos, para que entiendas cómo puede impactarte este tránsito y tengas la información que necesitas para prepararte para los próximos 7 años. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde te voy a hablar de cómo Urano en Géminis te afecta a ti, específicamente a ti. Y para hacerlo necesitamos que mires tu carta natal y sepas el signo del Sol, la Luna y ascendente que tienes. Porque dependiendo de los signos que sean más dominantes, es como Urano te va a afectar. Vamos a ir viendo, porque vamos a hacer la pasada Urano por los 12 signos. Y vamos a ver que algunos signos, esta energía de la revolución, del cambio, de la innovación, lo reciben con apertura, con una sonrisa, con mucha mayor flexibilidad. Y vamos a ver que hay otros signos que la reciben con mayor resistencia, con una batalla, que van a sentir que esta energía no la quieren dentro de su vida. Entonces, eso también nos muestra cómo tú vas a experimentar esta energía. Por si acaso, hay un video mío que está en YouTube, que lo subí antes que este, donde te enseño todo lo que tienes que saber acerca de la entrada de Urano en Géminis. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas, porque aquí me voy a lo específico por los signos. Pero en ese video explico qué significa Urano en Géminis a nivel personal para todos los seres humanos. Es clave que entiendas, que tengas esa información para que entiendas lo que se viene para tu vida. Pero también explico lo que significa Urano en Géminis a nivel planetario, a nivel colectivo, que va a traer para todos los seres humanos. Así que si no has visto ese video, míralo. El signo del Sol, el signo de la Luna y el signo del Ascendente son los 3 signos más importantes que tienes tú. Se ten claro que algunas partes de ti pueden recibir con mucha armonía la energía de Urano en Géminis, pero otras partes con tensión. Entonces, ponle mucha atención en este video al signo del Sol, la Luna y el Ascendente. Y ojo, si tú sabes un poquito más de astrología, también sabes que de repente puedes tener planetas en otros signos. Entonces, si sabes más de astrología y tienes una concentración de planetas en algún signo, ponle también especial atención. También otra cosa que quiero aclarar, esto es solo para la gente que sabe más de astrología. Cuando entro en Géminis, va a provocar un cambio energético en la realidad que todos lo vamos a sentir. Y va a afectar a los 12 signos. Eso es lo que te explico en este video. Pero van a haber un momento donde esa energía la vas a sentir con mayor fuerza. Y tiene que ver, y depende básicamente, del grado en el que está tu Sol, tu Luna o tu Ascendente. Si el Sol y tu Luna y el Ascendente están en los primeros signos de los signos, esto lo vas a sentir muy pronto. Si está en los últimos grados de los signos, lo vas a sentir como en 5, 6, 7 años más. Entonces, no todo el mundo va a sentir esta energía al mismo tiempo. Pero ten claro, esta energía va a marcar el ritmo energético por los próximos 7 años. Y todo lo que te diga ahora va a estar ahí presente por muy buen tiempo. Antes de continuar, te quiero pedir un favor. Por favor, si este video te sirve, dale un like y compártelo. Necesitamos que esta información llegue a la mayor cantidad de gente. Urano en Géminis es una revolución en las comunicaciones, es un aumento de las redes, un aumento de la comunidad. Así que les pido por favor que me ayuden a compartir esta data. Y también te quiero avisar que si quieres estudiar astrología, tengo un curso gratuito de introducción a la astrología. Gratis, gratis, gratis. Para que conozcas qué son los planetas, qué son los signos, qué son las casas, cuál es la historia de la astrología, qué es la astrología psicológica, evolutiva, terapéutica. Todo eso está completamente gratis. Te lo dejo en la descripción de mi YouTube, de aquí, del videito de YouTube. Y si tú ya te decidiste a estudiar astrología, te quiero contar que mi formación online de astrología, la formación que tiene 90 horas de clase, que es la formación más completa que existe hoy en día, no solamente por la cantidad de información que te doy, sino porque realmente queremos que aprendas astrología. En esa formación vas a tener mucha práctica.
Me vas a ver a mí leyendo cartas, vas a ver a los profesores, a los tutores de la escuela leyendo cartas en distintos niveles. También vas a tener encuentros donde tú le vas a leer la carta a tus compañeras y compañeros, dependiendo del nivel en el que estés. Va a haber mucha práctica. También hay todo un equipo que va a estar respondiendo tus dudas y tus preguntas. Te vas a sentir súper acompañada, acompañado. Además que hay webinars conmigo y con el equipo de profesores todos los meses donde respondemos tus preguntas y analizamos casos. O sea, es muy completo. Y esa formación tiene ahora un 20% de descuento, porque si decidiste estudiar astrología. Y si no estás seguro y quieres empezar a ver un poquito, está el curso gratuito. Vamos a comenzar con el efecto de Urano en Géminis para los Aries. ¿Qué significa Urano en Géminis para Aries? De Sol, Luna y Ascendente. Y lo primero que te quiero decir, que esta energía de Urano en Géminis te encanta, te gusta. Para todos los signos de fuego, y especialmente que para Aries y para Leo, Urano en Géminis es aire que enciende el fuego. Cuando uno le tira aire al fueguito, se enciende. Eso es lo que eso significa. Urano en Géminis te, te va a dar un montón de nuevas ideas, un montón de nuevas posibilidades que van a encender tu fuego y van a hacer que se te ocurran posibilidades que no habías visto. Y te van a dar muchas ganas de ir por todo eso, Ariana, Ariano. Te va a invitar a vivir experiencias que nunca habías vivido. O sea, para tu energía, que es de aventura, de emprender y de correr riesgo, aquí es como, wow, me está volando la cabeza, vamos para adelante. Y te va a dar un montón de insights y nuevas ideas. Te va a encender un montón. Te va a dar muchas ganas de experimentar. Incluso te puede ayudar en algo. Tomarte las cosas un poquito tan livianas. Porque de Aries de repente se puede poner muy enojón, muy serio, muy... Pero en Géminis te dice, ya, pues Arián, no te enojes tanto. No seas tan serio. Tómate las cosas con un poquito más de juego y diversión. Así que te puede suavizar un poco el carácter Urano en Géminis. ¿Ya? Eso sí, ¿cuáles son los cuidados? Tú ya eres impaciente por naturaleza. Y Urano en Géminis te puede acelerar la impaciencia. O sea, puedes estar más impaciente, más acelerado, te puede frustrar más rápido. Entonces, es muy importante que entiendas que esta energía puede acelerar tu sistema nervioso. Por lo tanto, es más importante aún que hagas deporte y descargues toda tu energía, Ariana, Ariano. Mucho cuidado con la impaciencia. Pero en general, yo te diría, para los arianos, esta energía es una energía que te da la confianza, te da la apertura a la sorpresa y te ayuda a lanzarte a vivir muchas nuevas aventuras que Saturno y Neptuno en Aries te están pidiendo que las vivas. Aquí esto te va a ayudar un montón. ¿Qué significa para Tauro? De Sol, Luna y Ascendente. Bueno, Urano en Tauro no se toma con mucha alegría la energía de Urano en Géminis. Si bien los Tauros dicen, estamos felices porque se fue Urano de Tauro, que los tenía más o menos locos por 7 años, Urano en Géminis tampoco se vive con mucha alegría. ¿Por qué? Porque imagínate, Tauro, que es un signo que dice, por favor, vamos despacito, vamos lentito, no me apuren, paciencia, quiero ir gozando de a poco las cosas. Y entra la energía de Urano en Géminis que va a acelerar un montón de cambios y transformaciones en el mundo. Porque realmente Urano en Géminis es como que si hubiese un freno que trata de regular la cantidad de cambios, ese freno desaparece y los cambios se aceleran vertiginosamente. Entonces, para los Tauros, esto puede generar ansiedad porque van a ver que las cosas van a ir cambiando muy rápido. Y aquí viene el desafío, porque soy una característica de los tauritos, de las tauritas y los tauritos, que son un poquito terquitos. Son buena onda, son encantadores, son sensuales, me encantan, pero son un poco tercos, son un poco fijos de ideas. ¿Y qué Urano en Géminis? Mucha flexibilidad mental, mucha adaptabilidad, mucho... Oye, deja de pensar como piensas. Entonces, esta energía a los Tauros los está invitando a romper la terquedad y la rigidez y su energía fija. Va a sacudir sus certezas mentales y su forma de entender el mundo y lo que es la seguridad. Entonces, si tú eres un Tauro súper rígido, no lo vas a pasar muy bien. Ahora, si tú dices, bueno, voy a ser más flexible, te va a quitar estabilidad, porque va a llegar mucho cambio.
Porque puedes sentir también, o también se puede sentir que pierdes estabilidad, porque a ti que te gusta que las cosas vayan lento, vas a sentir que va muy rápido. No solamente por Urano en Géminis, o porque está Plutón en Acuario y porque hay un montón de energía de Aries. Todo va muy, muy rápido para los Tauros, que dicen, no, más lento, por favor. Así que date espacio a abrir tu mente a nuevas posibilidades, aunque te incomoden. Yo te invitaría a fijarte en esa rigidez, esa terquedad, esa cosa que no quiere escuchar a otras personas, porque Urano en Géminis te está pidiendo, por favor, escucha, escucha, Tauro, ¿ya? Y también, ¿qué otra cosa te da? Te dice que puedes descubrir nuevas formas de generar ingresos y generar dinero, sobre todo con temas de información, comunicación y nuevas tecnologías, Taurito, ¿ya? Es más abstracto, yo sé que te gusta lo concreto, pero si lo nuevo lo llevas al cuerpo, a la materia, a tu capacidad de manifestar, puedes descubrir nuevas formitas de ganar dinero. El efecto para Géminis de Sol, Luna y Ascendente. O sea, prepárate. Porque Urano en Géminis, para los Géminis, ¿qué significa? Que el cambio, lo nuevo, lo disruptivo, el reinventarse, va a ser lo que les va a ocurrir en los próximos 7 años. O sea, geminiana, no esperen estabilidad y tranquilidad en su vida en los próximos 7 años. Eso no va a pasar. Porque Urano les va a pedir todo el tiempo probar algo nuevo, probar algo diferente, reinventarse, ser creativas, creativo. Y te va a estar todo pidiendo, sacudiendo todo el rato. Te va a estar sacudiendo todo el rato para llevarte a lo nuevo. Si tienes solo un ascendente en Géminis, la vida te está pidiendo que te des cuenta que ya no puedes seguir siendo la persona que eres. Y es tiempo de soltar mucho apego. Urano te va a ayudar a soltar un montón de apego. Ese es el mayor regalo. Te va a decir suelta, 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 suelta y anda a probar algo nuevo. Ándate al futuro. Pasa a la siguiente etapa de tu vida, geminiana, geminiano. ¿Qué te puedo decir? Que van a haber muchos cambios en tu vida y sobre todo movimientos inesperados. ¿Cuál es el desafío? Que tú ya eres muy mental, geminiano. La mente acelerada, dispersión. Y Urano acá puede acelerar eso. Te puedes poner más eléctrica, eléctrico, inquieto e impredecible. Entonces, vuelvo a repetir acá, meditar, meditar, meditar. Urano en Géminis, es importante que medites y observes cómo funciona tu mente. Si tú realmente logras canalizar esta energía, te vas a poner súper creativo. O sea, vas a ser la genialidad andante geminiana. Se te van a ocurrir una cantidad de ideas también que va a potenciar que te den muchas más ganas de aprender cosas nuevas. Es como que tu mente se disparará en una curiosidad enorme que quiere aprender cosas que le revolucionan tu mente. Por favor, estudia algo nuevo. Y también, si eres geminiano, tu energía es la de la comunicación. Si no estás comunicando, Urano te va a decir comunica. ¿Ya? Ahora, si ya estás comunicando, te va a decir que inventes una nueva forma de comunicar, una nueva forma de expresarte, usando nuevas tecnologías o formas completamente originales. Mira, Urano te puede dar genialidad o caos geminiano. Va a depender de ti. Así que eso, prepárate porque se te vienen muchos, muchos cambios. Pero tú, como eres geminiano, esto te puede divertir mucho. ¿Dónde podría estar el desafío para ti, geminiana? Que no sé, que tengas mucha energía en Tauro, o en Escorpio, o en Capri, o en Virgo, donde tengas energía que se resista a esto. Eso va a depender del resto de tu carta. Cáncer. Sol, Luna y Ascendente. ¿Cuál es el efecto de Urano en Géminis? La energía de Cáncer se ancla en el pasado, en lo antiguo, en lo conocido, en lo familiar y en la historia y en la forma de ser de nuestros ancestros. Y Urano en Géminis es, oye, desprográmate, descondiciónate de lo que aprendiste en tu infancia, libérate de los patrones limitantes de tus ancestros. O sea, aquí viene el desafío que la energía te va a decir, oye, ¿te das cuenta cuán condicionado estás por tu familia? Libérate. Y eso para los cancerianos no les gusta, porque la seguridad está en la familia, ¿me entienden? Y ahí está donde Urano en Géminis te va a tocar el dedito en la herida, porque te va a obligar a revisar tus pensamientos automáticos, tu memoria, tus relatos internos que están muy asociados, insisto, a tu necesidad de seguridad, protección, el pasado de la familia, ¿ya? Si tú usas esta energía con conciencia y observas esto, por ejemplo, haciendo constelaciones familiares, trabajando con tu árbol, viendo los patrones que se repiten, viendo cómo tú lo estás repitiendo, Urano en Géminis te puede ayudar a soltar todo eso
y te va a dar una gran libertad para que empieces a hacer hogar y familia de una manera mucho más auténtica a la persona que eres tú hoy en día. ¿Me entiendes? Ahora, si tú no haces esto, la energía de Urano en Géminis lo que puede provocar es cambios inesperados que te obligan a soltar los espacios de seguridad y familiaridad. ¿Me entiendes? Va a depender de ti, ¿ya? Probablemente va a haber igual inestabilidad en el hogar. Y también, ojo, Urano en Géminis se suma a esta energía de Aries, de Saturno, Neptuno en Aries. Estas dos te están invitando todo el rato a algo que te dice, sal de tu zona de confort, sal al mundo, sal del nido, sal del nido, sal de tu espacio donde tú te sientes cómodo. Toda la energía te está invitando a eso, canceriana. Y eso te va a obligar a ti a activar una vibración más alta a lo canceriano. Que es, no es que yo dependo del resto para sentirme segura, seguro, sino que yo soy nutrición, yo soy protección. Entonces yo salgo al mundo conectando con mi propia vulnerabilidad, con mi niña interna y lo puedo abrazar. O sea, te están pidiendo que potencias tus dones, no que los dejes en un estado infantil buscando seguridad en los espacios que te conocidos que te limitan en tu vida. Leo, Sol, Luna y Ascendente, ¿qué implica la entrada de Urano en Géminis? Te va a encender. Te va a encender. Leo dice, me encanta Urano en Géminis, porque Leo es un signo juguetón. Cuando Leo no se toma tan en serio a sí mismo, y el ego no se lo come, es un signo juguetón, creativo, divertido, que quiere ser un payaso, que quiere mostrarse, que quiere experimentar un montón de cosas. Y la energía Urano en Géminis te va a dar eso, te va a dar una liviandad, te va a hacer acordarte cuando eras niña, niño, y había un lado de ti mucho más curioso, que quería sorprenderse ante la vida. Urano en Géminis son un montón de ideas que van a llegar a tu cabeza que te van a encender creativamente. Se me ocurrió esta idea, quiero expresarlo, quiero mostrarlo. Son un montón de inspiraciones artísticas, incluso emprendimientos personales. Te va a volver mucho más original, Leonina, Leonino. Te puede volver mucho más disruptivo. Y también algo muy importante, Urano en Géminis te dice, atrévete a diferenciarte. Atrévete a mostrar ciertas cosas que todavía no habías mostrado, porque quizás te daba miedo el rechazo, te daba miedo no ser aplaudida, aplaudido, te importaba mucho la opinión de los demás. Urano en Géminis te dice, suelta, suelta eso. Te va a ayudar a desapegarte de tu vieja identidad para mostrarte de manera más auténtica, reinventarte como te muestras y ser mucho más auténtico. Repetitivo, pero eso es. Ojo, también hay otra cosa muy buena, Leonina, Leonino. Urano en Géminis te va a ayudar a que escuches a otras personas. Porque Leo también puede ser bien fijo, es un signo fijo. ¿Cuáles son los 4 signos fijos? Trivia astrológica. ¿Cuáles son los 4 signos fijos? Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Entonces, Leo también puede ser muy fijo. Las cosas son como yo digo que son. Urano en Géminis te va a ayudar a ser más flexible. A diferencia de Tauro, que agarra esto con mayor resistencia, Leo lo puede recibir con mucha más apertura. Es decir, te va a ayudar a abrirte a escuchar, a ser más flexible. Y al escuchar a otras personas es como que, bueno, nueva idea, puedo dialogar y como un brainstorm, hacemos redes, surgen nuevas experiencias. También te puede ayudar a colaborar con otros, a por toda esa energía creativa leonina que tienes, que te hace tan especial, a compartirla con los demás. Virgo, en Sol, Luna y Ascendente, ¿cuál es el efecto Urano en Géminis? Es bueno, pero te puede complicar la vida. Por dos motivos. Por dos motivos. Virgo es uno de los signos más desafiados por la entrada de Urano en Géminis. Primero que nada, porque como estar en cuadratura, Géminis con Virgo, significa que van a llegar un montón de cambios disruptivos a tu vida en los próximos 7 años. Como les comenté, va a depender de en qué parte de Virgo tengas los planetas o tengas el ascendente, pero van a llegar cambios disruptivos. Van a llegar cambios que no previste, que te van a desordenar los planes, que te van a llevar al futuro y que quizás una parte dentro de ti se puede resistir. Entonces, Virgo, ya te han pasado un montón de cosas en los últimos 2 años. ¿Aprendiste que tienes que ser más flexible? ¿Aprendiste a renunciar a la idea de la perfección? ¿Aprendiste que en realidad tú tienes un don de adaptabilidad? Tú eres una persona que se puede adaptar.
Porque se van a venir muchos cambios que te van a obligar a reinventarte y a soltar cosas. Soltar, soltar, soltar para ir a lo nuevo. Eso te lo voy a decir porque sí va a ocurrir. Segundo, ¿por qué puede ser complicado para los Virgos? Porque los Virgos son un poquito rígidos a nivel mental. Este es el protocolo, esta es la forma, esto es bueno, esto es malo, así es perfecto. Y Urano en Géminis que te dice, ¿qué te dice Urano en Géminis? Lo dije en el video anterior. No sabemos nada. Nada. Nada es como creemos que es. Existen un montón de posibilidades. Te pide una apertura mental tremenda. Entonces, básicamente, lo que va a hacer Urano en Géminis, que tus protocolos, tus órdenes, los va a agarrar y los va a romper. Se va a saber cómo tus protocolos no funcionan. Cómo pasan sucesos inesperados que te cambian los planes donde el orden que tenías en tu vida no funciona. ¿Ya? Va a obligarte a que pierdas el control. Hay que soltar el control. Rompe esquemas mentales rígidos. Rompe esquemas mentales rígidos. Rompe cómo deberían ser las cosas. No puedes controlar lo que está cambiando. Y aquí es donde puede surgir, si realmente te abres a ser curiosa, a explorar y darte cuenta que tú tienes una capacidad de ordenar el desorden, vas a aprovecharlo. Si no, también, ojo, Urano en Géminis te dice, oye, ¿por qué no nos actualizamos con nuevas tecnologías? Nuevas tecnologías, aprendamos, Virgo, aprende nuevas tecnologías. Y también Urano en Géminis te dice algo, porque yo lo dije cuando hablé de Urano en Géminis. Oye, Urano en Géminis te invita a lanzarte a hacer algo sin sentir que estás totalmente lista, sin sentirte totalmente preparado. Entonces, ¿qué te va a obligar esto, Virgo? Tú que quieres hacerlo todo perfecto y dices, hasta que yo no lo tenga todo súper aprendido y ordenado, no lo hago, Urano en Géminis te va a lanzar. O sea, quiero que me entiendas que te va a lanzar a situaciones donde tú no te sientes lista, listo, y vas a tener que improvisar. Te puede traer muchas ideas brillantes. Libra, Sol, Luna y Ascendente. ¿Cuál es el efecto de Urano en Géminis? Bueno, Libra es uno de los signos que recibe con los brazos abiertos, la energía de Urano en Géminis. Libra dice, venga para acá, que venga el cambio, que venga lo nuevo, que venga lo diferente, que yo lo voy a recibir con flexibilidad. Porque de partida los dos son signos de aire y hay un trígono entre Géminis y Libra. ¿Qué significa eso? Que sí van a llegar cambios inesperados a tu vida. Sí, la vida te va a obligar a soltar y desapegar de muchas cosas, se van a ir muchas cosas. Sí, vas a llegar a vivir experiencias nuevas, te va a lanzar una siguiente etapa de tu vida. Sí, van a ser cosas que nunca pensaste que iban a ocurrir, pero como hay energía armónica, hay menos resistencia. ¿Cuáles son los tres signos que se van a resistir más a la energía de Urano en Géminis? Virgo, Sagi y Piscis. Libra no, Libra de los que se nos dice, me encanta. ¿Y qué significa? Que es como mayor adaptabilidad. Bueno, está pasando esto, estoy soltando, me estoy yendo a lo nuevo y me puede doler incluso el cambio, pero como que, lo acepto con... No lo acepto, fluyo con ello. ¿Me siguen? Te va a ayudar a reinventarte. Te va a ayudar a reinventarte. ¿Qué te va a ayudar también? A ser aún más social. Es como que vas a conocer un montón de gente nueva, Libra. Un montón de gente nueva. Gente rara, diferente, original, que te abre tu mente, que te lleva a mundos que todavía no habías visto. Y tú que eres un signo social, esto va a estar muy feliz, ¿ya? Te puede traer incluso nuevas formas de expresiones artísticas, creativas. Te puede invitar a probar nuevas tecnologías. Oye, ¿por qué no hacemos arte con nuevas tecnologías? Tu mente se va a abrir a nuevas ideas y formas de experimentar con mayor apertura, con curiosidad y con ganas de aprender. Esta entrada, esta nueva energía te lleva a explorar nuevas posibilidades. Y también Urano en Géminis te ayuda a algo. Porque Libra puede ser demasiado complaciente, le tiene miedo un poquito al conflicto. Y Urano en Géminis le pone un poquito de rock. Es como que, ¿sabes qué? Puedo decir que no y puedo diferenciarme y puedo hacer lo que quiero de una manera un poquito, incluso sin conflicto. Es como que te va a ayudar a poder marcar límites sin que haya conflicto. O con un poquito, o si hay un poquito de conflicto, no te va a generar tanto conflicto, justamente. ¿Ya? También es muy importante que medites, porque tú eres de aire y esto es aire. Y si no lo sabes canalizar, también te puede acelerar mucho el sistema nervioso. Así que medita. Escorpio, Sol, Luna y Ascendente.
¿Qué significa para los escorpionanos, para las escorpionanas, la entrada de Urano en Géminis? Bueno, tampoco este es un signo que dice, ay, me encanta el cambio, ay, voy a ser súper flexible y voy a soltar. Escorpio es como que agarra y no quiere soltar. Urano en Géminis te dice, suelta, 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 cambia, ábrete lo nuevo. ¿Qué regalo te da? Una posibilidad de tomarte las cosas de manera menos grave, de manera menos dramática, de manera menos intensa. Eso te está dando como un regalo. Y de una manera más objetiva, es decir, es que estoy súper intenso y tomado por esta energía. Y Urano en Géminis te dice, oye, pero ¿por qué no miramos la situación con un poquitito de objetividad para darnos cuenta que quizás no es tan dramático lo que está pasando? ¿Ya? Te va a invitar a desapegarte y soltar cosas que tú tienes ahí agarradas. ¿Ya? Urano te va a mostrar una nueva forma de ver el mundo. Ahí está la posibilidad. Si tú no quieres hacer nada de esto, te va a traer cambio forzado. Va a traer cambio forzado. O sea, simplemente estoy hablando de las posibilidades. ¿Ya? ¿Qué te está diciendo Urano en Géminis? Urano en Géminis tiene que ver con liberarme de mi forma de pensar normal, del pensamiento repetitivo que tengo siempre. ¿Y cuál es el pensamiento de los escorpionanos? Obsesión, mente obsesiva. Entonces, de cierta manera, Urano en Géminis te va a ayudar a que te des cuenta de pensamientos obsesivos que ya no te sirven, que no te aportan. O sea, incluso de pensamientos tóxicos, destructivos, agresivos contigo o con los demás. Urano en Géminis te dice, oye, más liviandad, por favor, no seamos tan dramáticos y por favor soltemos estos pensamientos. Esto es un regalo que te está ofreciendo la vida. Te va a dar también una capacidad mucho más de comprensión, de insight, de darte cuenta de distintas cosas. ¿Cómo puedes aprovechar mucho más esto, si eres Escorpio, con algún tipo de terapia? Escúchame, donde explores, que tu mente se meta a explorar lo que estás sintiendo. Terapia somática, incluso donde tú le puedas dar una expresión a tus emociones. Si tengo rabia, ¿qué es lo, por qué tú estás enojado? O sea, esa parte dentro de ti que está enojada, ¿qué es lo que quiere sentir? ¿Qué es lo que quiere expresar? Si tú generas diálogos en las partes internas dentro de ti, Urano en Géminis te va a dar muchos insights y te va a permitir soltar muchos comportamientos. Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. A ver, Sagitario es uno de los signos que puede estar más desafiado con esta energía, porque son energías polarizantes, son opuestas Géminis con Sagitario. Lo primero que va a traer muchos sucesos y cambios inesperados en tu vida. O sea, Sagitario, prepárate porque te van a pasar un montón de cosas que nunca viste venir. Si tú eres un Sagitario realmente que te encanta la aventura y confías en la vida y te gusta la adrenalina, va a disfrutar mucho porque la vida te va a traer un montón de cambios en los próximos 7 años. Va a depender en qué parte de Sagitario, o sea, al principio, en el medio, al final, donde tengas tu sol un ascendente, pero se te vienen muchos cambios. Y créeme que no lo vas a poder prever. Y va a llegar quizás a través de otras personas, otras situaciones que te van a disruptar completamente la vida. ¿Ya? Entonces, abierto a lo inesperado. De cierta manera, ¿qué es lo que quiere Urano en Géminis, que está en oposición a tu energía Sagí? Que le des un giro de 180 grados. O sea, si normalmente estás acostumbrado a ver las cosas así, Urano en Géminis te dice, bueno, ¿sabes qué? Existe una forma opuesta de ver las cosas. ¿Me entiendes? El problema está si tú eres un Sagi medio fanático y dogmático, que cree que esta es la verdad. Entonces, ahí donde Urano en Géminis te empieza a pegar a rayos, te tira rayos, textual, rayos que te electrocutan y te dicen, ábrete a que tus dogmas y tus creencias quedaron obsoletos. Tu verdad quedó obsoleta. Por eso te dice, existe algo diferente. ¿Cómo canalizas esta energía Urano en Géminis? Por un lado, abriéndote a escuchar a personas que piensan diferente. Y tú comerte tu orgullito sagitariano de creer que te sabes más que el resto. Porque tienes que aprender del resto. Eso es lo que te va a enseñar Urano en Géminis. También dándote cuenta que la vida te está pidiendo una actualización de tu sistema de creencias.
Abre tu mente, escucha a otras personas, explora nuevas ideas. Está bien, aunque puede ser incómodo, pero está bien en algún minuto no tener idea cuál es mi propósito en la vida. Esos vacíos son muy fértiles y muy creativos. También cómo lo puedes aprovechar esta energía saliendo a explorar y vivir nuevas aventuras. Explora y vive nuevas aventuras. No sé, ándate de viaje. Comienza a estudiar algo nuevo que revolucione tu mente. Puedes estudiar astrología, por ejemplo, conmigo, o cualquier otra cosa, para un ejemplo nomás, pero algo que te abra la mente, ¿me entiendes? Así, curiosidad para aprender algo nuevo. Así lo aprovechas. Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. ¿Cómo vive en la entrada de Urano en Géminis? El regalo que te da es menos seriedad. Capricornio es un signo serio, que se toma las cosas de manera grave. Dice, esto es lo más importante, no podemos comportarnos como niños, hay que ser responsables, maduros, y tenemos que concentrarnos en trabajar. Primero trabajo y después me divierto. Urano en Géminis, ¿qué te dice? Hay que divertirse. Hay que divertirse en el trabajo. Y necesitamos jugar más. Y te dice, sal de lo conocido. Capricornio también se estructura en cómo deben ser las cosas y se vuelve un poco inflexible. Urano en Géminis te pide que te abras a nuevas posibilidades. De cierta manera viene a romper estructuras mentales rígidas, estrategias viejas, formas tradicionales de pensar o cómo tú estás acostumbrado que se tiene que trabajar o cómo se tienen que lograr las cosas. Consejo, flexibilízate. Urano en Géminis te puede tirar rayos también que te rompan. ¿Y cuál es el riesgo para ti? Que te cambien los planes. Tú que tienes tu estructura mucho más así hay que avanzar, Urano en Géminis te dice, no, ahora está pasando esto, después está pasando esto otro, después está pasando esto aquí, después está pasando esto acá, después está pasando esto, y los capricornianos empiezan a estresar. Porque las cosas no están yendo de acuerdo al plan. Las cosas no van a ir de acuerdo al plan. O sea, esto es para todo el mundo, ¿no? Ojo, esto no solamente para los Capri. O sea, esto es para todos los seres humanos en los próximos 4 años, 5 años, 6 años. 7, 10. Es que es mucha energía de Acuario, de Aries y de Géminis. O sea, por Urano, por Neptuno y Plutón. Pura energía de creatividad. ¿Ya? También, ojo, ¿qué te va a traer Urano en Géminis para los Capri? Si tú realmente te abres a ser un poquito más juguetona, más juguetón y tomarte las cosas menos en serio, se te pueden ocurrir ideas de proyectos y metas mucho más divertidos para lograr y alcanzar. Incluso se te pueden ocurrir nuevas formas de trabajo. Te ayuda también a trabajar con otros, te ayuda a cooperar, a hacer más buena onda en el intercambio con otras personas. ¿Ya? Hay que flexibilizar tu mente, Capri. Acuario, Sol, Luna y Ascendente. ¿Qué implica Urano en Géminis para ti? Cambios, 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 cambios. O sea, Acuario, la vida te va a sorprender de una manera que, o sea, no se te ocurre. Realmente no se te ocurre. ¿Por qué? Porque Plutón está en Acuario. Y Plutón en Acuario está diciendo, te voy a matar y te voy a transformar. Y voy a hacer que veas cuáles son tus grandes miedos que te limitan tu libertad. Aquellas cosas que tú en tu mente acuariana dijiste, yo no lo quiero, yo lo evito, esto no lo voy a vivir. ¿Qué hace Plutón en Acuario? Te está enfrentando con eso. Ahora, ¿cuál es la buena onda? Urano en Géminis también te va a hacer un efecto, pero va a ser un efecto armónico. Pasa lo mismo que en Libra, son dos signos de aire. Plutón te mata, Urano te reinventa. Plutón, se destruyó algo en mi vida. Urano llega y te dice, bueno, se destruyó eso, pero mira todas las nuevas posibilidades creativas que hay para tu vida. Es como que tú vas a estar muy feliz porque Urano, que es el regente de Acuario, va a estar en armonía. Te va a ayudar de cierta manera a adaptarte de manera más armónica a los procesos de transformación gigantescos a los cuales la vida te va a empujar. O sea, va a haber menos resistencia. E insisto, probablemente cuando Plutón haga su efecto, tú vas a sentirte súper perdido, que no tienes control. Ten fe, porque Urano en Géminis te va a traer las respuestas rápidamente, te va a mostrar nuevas posibilidades que ni siquiera se te habían ocurrido. ¿Qué hace Urano en Géminis? Te ayuda a liberar tu genialidad creativa y te ayuda a perder el miedo al cambio, porque Acuario está aterrado del cambio.
Acuario le tiene miedo al cambio creativo, el cambio que la vida trae a la fuerza. También, ¿qué te va a dar? Más rapidez mental, te va a dar más genialidad creativa, se te van a ocurrir un montón de ideas. O sea, los acuarianos van a estar así, pero llenos de ideas. Por eso también es súper importante meditar, Acuario. O si no, el sistema nervioso, ¿me entiendes? También, Acuario es un signo súper social. Y Urano en Géminis es una revolución social de conversar e interactuar con otras personas. Entonces, Urano en Géminis te va a ayudar a conocer nuevas personas. Va a llegar mucha gente nueva a tu vida que te van a traer ideas muy loquillas y que incluso te van a invitar a trabajar en equipo. Acuario, el equipo, la comunidad es muy importante para ti por los próximos 20 años. Así de simple. Y Urano en Géminis te ayuda a quizás ser más flexible, ser menos arrogante, creerte menos que te la sabes toda, no ponerte así como yo soy superior y el resto son unos monos, ¿me entienden? Te va a ayudar a ser más humilde y a escuchar más. Te ayuda a trabajar en equipo. Así que, muy bien. Piscis, Sol, Luna y Ascendente. ¿Cuál es el efecto que Urano en Géminis te produce? 7 años de cambios abruptos e inesperados. 7 años donde la vida te va a desordenar los planes y te va a decir, no tienes idea quién eres realmente, te vengo a revolucionar. Ya que te des cuenta que eres mucho más de lo que crees que eres. ¿Por qué Piscis es un signo que recibe esta energía de contención? Porque hay una cuadratura natural entre Géminis y Piscis, porque son parte de la cruz mutable. Si bien ambos signos son muy flexibles, Géminis es un signo muy mental y Piscis es un signo muy emocional. Entonces, la energía de Urano en Géminis entra de manera disruptiva. ¿Qué significa? Parecido como le dije a Virgo, parecido como le dije a Sagitario, van a haber cosas que te van a cambiar los planes. La vida te va a obligar a soltar cosas. Es el arcano la torre que llega y te rompe estructuras en tu vida y te lleva hacia el futuro. Y a diferencia de los signos de aire, puede ser que una parte dentro de ti se resista al cambio. Entonces va a depender de ti. Te abres mentalmente a que la vida te va a sorprender constantemente y que te va a traer situaciones nuevas, donde vas a tener que dejarlo conocido. Si te abres, puede ser hermoso y maravilloso. ¿Dónde está la clave? ¿Qué es lo que Urano en Géminis te trae a ti, Pisciana? Una manera distinta de pensar, porque es una revolución mental Urano en Géminis. ¿Qué te va a obligar? Así, vamos viendo las cosas que te va a obligar Urano en Géminis para los piscianos. Estoy disociado, fantaseando. Urano en Géminis te va a decir, no, no. Estoy confundido. No. Te va a decir, observa tu mente, observa tus pensamientos, vuelve. La respiración es muy importante. También, ¿qué te dice? Une el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Une la mente con el mundo emocional. Te está diciendo también, es que soy súper sensible y siento muchas cosas y no sé cómo comunicarlas. ¿Qué te ayuda ahora en Géminis? A que puedas expresarte, puedas expresar tus emociones. Explora maneras creativas, originales para expresar tus emociones. Eso es muy bueno, porque de cierta manera toda tu sensibilidad, tu creatividad y tu inspiración puede ser expresada hacia afuera. Es un regalo para ti. Es como que te está pidiendo que lleves a palabra lo que sientes. O quizás no es palabra. Algunas personas sí, otras personas no, depende de su carta. Pero es como que te está diciendo, oye, esas emociones que sientes que son súper hermosas, compárteselas a otras personas, quizás a través de la música, la poesía, el arte, ¿me entiendes? Urano en Géminis también te ayuda a algo. Piscis se disuelve y se pierde en los demás. No sé dónde termino yo, dónde termina la otra persona. Me fundo con la otra persona. Urano en Géminis te dice, oye, observa con un poquito más de objetividad tus vínculos, tus relaciones y diferénciate un poco, mantén un poquito la distancia. No es que te tengas que alejar y quedarte sola, solo, pero mira, te va a ayudar a darte cuenta quién eres tú, qué es la otra persona, qué es mío, qué es tuyo, te va a ayudar a todo eso. Y si tú haces ejercicio de observación consciente de qué estoy sintiendo yo, qué viene de la otra persona, si esos ejercicios mentales que Urano Géminis te propone, es un regalo. Bueno, como hemos dicho todo el tiempo, va a depender de ti si lo quieres hacer o no. Así, mi gente querida, terminamos la pasada
del efecto Urano en Géminis en los 12 signos. Si este video te sirvió, te pido que me lo comentes, que los leo siempre a ustedes. Dime si te sirvió, si te quedaste hasta el final. ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes lista? ¿Te sientes listo? Ya te adelanto una cosa. Esto todavía no se lo he dicho a nadie, eso estoy dejando a ustedes. Que a partir del día 26 de abril, la energía del cambio se va a disparar. Se van a empezar a producir muchas cositas nuevas. Urano en el grado 29 de Tauro ha sido como que la energía de Urano está como estancada. El grado 29 no fluye tanto. Pero cuando Urano entre en el grado 0 de Géminis, el 26, 27, 28, 29 es un periodo excelente para hacer algo nuevo, para producir un cambio en tu vida. Eso, los quiero mucho, que estén muy bien. Recuerden, está el curso gratuito, también está formación online. ¿Ya? Que estén muy bien.